En este vídeo vamos a ver la introducción a la tecnología electrotécnica, aspectos muy básicos y fundamentales para poder hacer la práctica. Bien, aquí en este esquema representamos en la parte izquierda una zona que ya conocemos, que es neumática, con la válvula de potencia y un cilindro a doble efecto. Y lo que vamos a ver en este vídeo son los componentes electrotécnicos situados en la parte derecha. Bien, dentro de todos estos componentes electrotécnicos vamos a categorizarlos en una serie de familias, por ejemplo, órganos de entrada, órganos de mando, lo que son elementos de entrada, dentro de los cuales podemos tener interruptores, pulsadores, finales de carrera, sensores, etcétera. La siguiente familia va a ser elementos de procesamiento-control, son los más importantes para hacer el control. Entre ellos destacamos los contactores y los relés, aparte de otros componentes electrónicos. La siguiente familia van a ser la familia de elementos de ajuste, entre los cuales destacaríamos interruptores automáticos o bien elementos de potencia como transistores y tiristores. Y ya en la parte superior tenemos los elementos de consumo, elementos de trabajo, que van a ser fundamentalmente motores electrotécnicos o bien actuadores lineales. Bien, empezamos por los órganos de mando. En este caso tenemos en esta figura un interruptor de dos posiciones on-off, que lo que nos va a permitir es activar o desactivar una parte de un circuito. En concreto, internamente lo que tenemos en este interruptor es el órgano de accionamiento, suele ser generalmente manual, giratorio o bien palanca, etcétera. Y lo que va a hacer ese órgano de mando es pues mover una serie de partes móviles. En este caso tenemos aquí un vástago con un muelle, que lo que hace es conmutar estos contactos, normalmente en posición de reposo, los va a conmutar a su posición de trabajo. Esos contactos van a tener una numeración. Vamos a empezar ya a hablar de la numeración, normalizada, lógicamente. El primer dígito de cada contacto va a representar el número del elemento, es decir, si tenemos el interruptor 1, va pues interruptor 1. Y el segundo número nos va a indicar nos va a indicar la función de ese contacto. Por ejemplo, si el contacto va a estar normalmente cerrado, sería 11-12, mientras que en este caso, como tenemos en la figura, el contacto es abierto por defecto, en su posición por defecto, y en ese caso la numeración sería 13-14. Aquí solo vemos el segundo dígito 3-4. Ya veremos más adelante otros. Aquí tenemos un interruptor clásico de luz. Y aquí tenemos pues un contacto normalmente cerrado, esta es la representación, un contacto normalmente abierto, un contacto de dos posiciones y aquí un triple contacto trifásico. Los tres se van a conmutar automáticamente cuando se active el órgano de mando correspondiente. Aquí tenemos un pulsador como órgano de mando, un pulsador giratorio como órgano de mando sobre dos contactos normalmente abiertos, y aquí tenemos un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto con representación genérica de órgano de accionamiento manual. Bien, vamos a analizar una parte electrotécnica, la parte electrotécnica asociada a una válvula neumática o hidráulica. En este caso, este tipo de válvulas cuyo órgano de accionamiento es una bobina, en parte electrotécnica, se denomina electroválvulas, en el caso de que el órgano de accionamiento, como es este, tenga una bobina. Vamos a ver cómo funciona. Bien, la bobina es la parte que estoy señalando ahora, es una bobina compuesta por un arrollamiento. Este arrollamiento, una vez que por él circula una corriente predeterminada, nominal, lo que va a provocar es una fuerza de atracción que va a poder desplazar hacia arriba o hacia abajo este elemento móvil o armadura. Este elemento móvil o armadura lo que va a provocar es el cambio de conmutación de la válvula neumática de su posición por defecto a su posición de trabajo. En este caso pasaría de la posición derecha a la posición izquierda. Y lo que haría es conmutar de la vía de entrada 1 a la 2, de 1 a 2, y lo que bloquearía es
la posición 3, el escape. Si actuamos sobre el órgano de mando, que repito, en este caso es una bobina por la cual circula una determinada corriente y a través de las leyes del electromagnetismo se ejercen unas fuerzas de atracción que lo que provocan es el desplazamiento de este vástago, que en el fondo es el que provoca a su vez la conmutación de las dos posiciones de esta válvula 3-2 normalmente cerrada. Bien, aquí tenemos igualmente otra válvula 3-2, en este caso es una servoválvula porque posee un doble pilotaje. Tiene un pilotaje primario electrotécnico, tiene un pilotaje principal y un pilotaje secundario. El pilotaje principal es el pilotaje electrotécnico y luego tiene otro pilotaje que es el neumático. Con este doble pilotaje lo que vamos a conseguir es que si queremos generar la suficiente potencia para poder conmutar la válvula, lo que necesitamos es, con un pilotaje primario que no tiene la suficiente potencia, hacemos activar, en este caso el pilotaje neumático, que sí va a tener la suficiente potencia para conmutar la válvula. En este caso, el pilotaje primario es la bobinita, la bobina, la electroválvula, la bobina de la electroválvula, que lo que hace, igual que hemos visto en el vídeo anterior, es subir o bajar su armadura o vástago con el muelle, y lo que provoca a su vez es dejar pasar o bloquear, en este caso está bloqueado, el paso neumático de energía neumática al pilotaje secundario, que es neumático, en este caso está bloqueado, y por lo tanto tendremos la posición de la válvula en su posición por defecto. Cuando demos corriente a esta bobina, lo que haremos es atraer la armadura y lo que haremos es dejar pasar aire azul oscuro al pilotaje secundario. ¿Qué es el pilotaje secundario? La cámara neumática. Esta cámara neumática representa el pilotaje secundario, y ya este pilotaje secundario neumático va a ser capaz, con la suficiente potencia, de conmutar la válvula de su posición por defecto 2-3 a escape y bloqueo en 1 a activar y relacionar la entrada 1 con la 2 y bloquear en este caso 3, que es lo que tenemos en esta posición. Da señal de 1 a 2 y bloquea 3, que es el escape. Mientras que aquí teníamos inicialmente bloqueo en 1, alimentación, y llevamos a escape 3, la señal 2. Por lo tanto, el doble pilotaje neumático, el doble pilotaje en este caso, electroneumático, provoca indirectamente a través de la bobina la señal en el pilotaje neumático con la suficiente potencia para conmutar la válvula. Bien, aquí tenemos también otro pilotaje que es manual, que es un pilotaje más de emergencia o de pruebas. El verdadero pilotaje de control va a ser el eléctrico, que repito, a su vez actuará sobre el pilotaje neumático, y ese es el que verdaderamente hará conmutar la válvula de la electroválvula neumática 3-2. Aquí tenemos el funcionamiento de ese pilotaje primario. Este sería el pilotaje primario, bloqueo por defecto, no hay señal en la bobina y por lo tanto la armadura bloquea el paso, mientras que aquí, cuando hay señal en la bobina, desplaza la armadura, la atrae, y el pilotaje secundario, que el pilotaje secundario neumático, es el que provoca, al tener señal, la conmutación de la válvula. Bien, otro elemento importante es el relé. El relé es un elemento de procesamiento de control muy importante en electrotecnia. Un relé básicamente también está constituido por una bobina por la cual va a circular corriente. Los contactos de esa bobina se van a denominar A1 o A2 por norma, y esa bobina, cuando circula corriente, suele tener además un núcleo ferroso, pues ese campo magnético va a generar una fuerza de atracción sobre un elemento móvil, armadura o inducido, en este caso, que lo que va a hacer es atraerlo hacia la bobina o electroimán, y lo que va a hacer indirectamente es cambiar la posición de estos contactos, de 1 a 2 que tiene por defecto,
cuando demos señal a la bobina a través de A1 a A2, lo que haremos es conmutar de 1 a 4. Por lo tanto, en este caso tendríamos un contacto de dos posiciones, de 11 a 12 a 11 a 14, cuando llegue señal a la bobina. Aquí tenemos la representación simbólica. La bobina se representa por un rectángulo con las letras A1, A2, y aquí tenemos el contacto de dos posiciones, posición por defecto 11, 14, normalmente abierta, mientras que cuando demos señal a la bobina pasará a la posición, perdón, la posición por defecto era 11, 12, normalmente cerrada, mientras que cuando demos señal a la bobina pasará a cerrarse el circuito por 11, 14. En el caso de que tuviera otro contacto de estas mismas características, el primer número identifica el número del contacto, el segundo en este caso, y el segundo dígito representa la función. 1, 2 normalmente cerrado, 3, 4 normalmente abierto. Aquí tenemos físicamente cómo es este tipo de relés auxiliares. Aquí se ve físicamente el componente transparente de la bobina, y aquí tendríamos, estos dos serían los contactos A1, A2, que vendrán serigrafiados con estas letras normalizadas, y aquí tendremos la familia de contactos que van a abrirse o cerrarse en función de si hay o no hay corriente por esta bobina. Y aquí se ven las láminas de los contactos que van a conmutar cuando haya corriente en esta bobina, y esta bobina genera una fuerza de atracción o repulsión sobre la armadura que permita conmutar los contactos. Otro elemento importante van a ser los finales de carrera mecánicos. Los finales de carrera van a detectar presencia o ausencia de pieza, o presencia o ausencia, como puede ser, de un vástago de un cilindro. El principio de funcionamiento interno es el que vemos a continuación. El órgano de mando, cuando físicamente se desplace a través de movimiento de pieza, lo que va a provocar es un desplazamiento de su vástago, su parte móvil o vástago, y el desplazamiento de su parte móvil o vástago, lo que tendremos es la conmutación de estos contactos. Contacto normalmente cerrado por defecto, y aquí el contacto normalmente abierto. Por lo tanto, cuando accionemos o desplacemos este vástago por el órgano de accionamiento, lo que tendremos es una conmutación de 1 a 2, siendo el contacto 1 a 2 la posición por defecto, normalmente cerrado, pasaremos a tener señal en 1 a 4, normalmente abierto. Otro tipo de sensores son los sensores de proximidad, bien denominados también RID, utilizados en cilindros neumáticos o hidráulicos. Estos sensores lo que detectan también es la posición del vástago en una posición determinada de la carrera del vástago. Aquí tenemos que el émbolo, a medida que se va moviendo solidario al vástago, va a ser detectado por el propio sensor. ¿Cómo se detecta el paso de este émbolo por esta zona? Pues generando un campo magnético a través de una electrónica interna, y ese campo magnético se va a ver modificado o alterado cuantitativamente, repito, cuando pase este émbolo de material ferroso, que alterará el campo magnético o el campo de inducción magnética que genere esta electrónica interna. Otro tipo de sensores muy utilizados en aplicaciones electroneumáticas pues van a ser los sensores inductivos, capacitivos y ópticos. Aquí tenemos un sensor capacitivo, inductivo, suelen ser físicamente muy parecidos. Y aquí tenemos también otro tipo de sensores inductivos capacitivos con carcasas protectoras. Y lo más importante es señalar que el sensor capacitivo se fundamenta en la modificación de la capacidad característica de un condensador, la capacidad del eléctrico que tenga el condensador. Este es el símbolo del sensor del sensor capacitivo. Aquí tenemos el sensor inductivo, que se representa exactamente igual. Este es el símbolo, el rombo con dos rayas verticales, y aquí tendríamos, al ser inductivo, la representación de una bobina. Eso nos da a indicar que este sensor se va a comportar de forma que su principio básico va a ser la alteración de la inductancia de una bobina. Mientras que aquí en la parte derecha de los tres tenemos el otro sensor
en este caso de proximidad, rombo con dos líneas verticales y fundamentado en efectos ópticos. Este es un diodo con señal óptica, y esta es la representación de un sensor de proximidad óptico. Se fundamenta en la detección o corte o dejar pasar o no dejar pasar, en este caso un rayo de luz generado por este autoacoplador o diodo autoacoplador. Aquí tenemos otro sensor de tipo presión y aquí tenemos los símbolos que utilizaremos en las prácticas. Los símbolos normalizados de una bocina, de una sirena, un timbre, un órgano acústico en general. Aquí tenemos los símbolos de órganos luminosos, de señalizadores luminosos, mejor dicho, como es una lámpara convencional o un diodo luminoso. Y aquí tenemos el símbolo de un motor de corriente continua. Todos ellos se van a representar con estos símbolos para los órganos acústicos y luminosos. Estos órganos acústicos y luminosos utilizamos la letra H, H1, H2, H3, H4 en función de la aparición que tengan en el esquema. Y aquí tenemos un motor de corriente continua que se representa o bien corriente continua o bien corriente alterna. En este caso es corriente continua y el símbolo es este y la letra identificativa es la letra M. M1, M2 en función del motor que vaya apareciendo en el esquema. Aquí tenemos las letras normalizadas, como he dicho, sensores genéricos, inductivos, capacitivos, ópticos, sensores Reed. Bueno, estos son los sensores, he dicho mal, los órganos de mando. Los sensores tipo Reed se representan con la letra B. Los órganos de mando, interruptores, pulsadores, las letras S. Los sensores de proximidad también con la letra B. Los sensores de presión con la letra B. Los indicadores luminosos y sonoros con la letra H. Los relés auxiliares con la letra K. Las bobinas de las electroválvulas con la letra I. Y los contactores, que más adelante hablaremos, son igual que los relés, pero van a permitir controlar directamente el motor. Es decir, un relé aplicado a la conmutación, activación-desactivación de motor, ese es un contactor, se llama con la letra K, según la norma 40719. Como he dicho antes, los contactos normalmente cerrados, su segundo dígito va a representar la función, 1, 2 normalmente cerrado, 3, 4 normalmente abierto. Retardados, es decir, cuando sean contactos retardados, utilizados en relés temporizados, su segundo dígito va a ser 5, 6, y el contacto normalmente cerrado y normalmente abierto 7, 8. Contacto de múltiples posiciones 1, 2, 4, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se colocan los componentes? Pues bueno, los componentes se colocan en primer lugar conectando la alimentación por arriba y por abajo, los 24 voltios, los 0 voltios, los 5 voltios o la alterna, si es que procede en alterna. Y luego lo que vamos a colocar es de izquierda a derecha las ramas. Dentro de las ramas vamos a colocar en primer lugar las señales procedentes de los órganos de entrada, órganos de mando o bien sensores o detectores. Luego colocaremos los órganos de procesamiento, como van a ser los relés en general. Y luego lo que colocaremos aquí van a ser al final las señales de salida, que van a ser fundamentalmente contactores de motor, símbolos KM y bobinas de, por ejemplo, en este ejemplo de una electroválvula, bobina I1. Y es verdad que es importante que después de cada procesamiento a la señal, donde se tenga un relé de procesamiento, aquí abajo se coloquen, como se representa aquí, donde se va a utilizar los contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos de ese relé. Por ejemplo, en este esquema, aquí tenemos la bobina del relé, por lo tanto, debajo de la bobina del relé colocamos contactos normalmente cerrados dibujados en el esquema, están en el nodo 2, rama o ramal 2. En este caso, es normalmente abierto. 2, contacto normalmente abierto en el ramal 2. Mientras que contacto normalmente cerrado, en este caso no hay ninguno.
Repito, después de cada bobina o debajo de cada bobina de un relé de procesamiento auxiliar se indican los contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos. Todos los que haya en el esquema asociados a ese relé auxiliar. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema en el cual si damos señal al pulsador S1 y no tenemos señal en el contacto normalmente cerrado de K2, activamos el relé K1. Y aquí, si no tenemos señal en el órgano de entrada 1S2, si tenemos señal en el órgano de entrada 1S2, activamos el relé K2. Por lo tanto, la lógica de procesamiento me dice aquí que deberé indicar para ese relé K1 dónde están los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados de ese sensor. Y los buscamos en el resto de esquema. Aquí tenemos otras dos ramas, 3 y 4. Esta tercera rama me indica que cuando se cierre el contacto normalmente abierto del relé K1, se activará la bobina de la electroválvula I1. Mientras que cuando se cierre en el ramal 4 el contacto normalmente abierto del relé K2, se activará la bobina de la electroválvula I2. Por lo tanto, con esos 4 ramales, 1, 2, 4, es como hay que enumerarlos, aquí abajo en cada relé de procesamiento indicaré contacto normalmente cerrado del relé K1. Pues buscamos contactos normalmente cerrados y no hay ninguno. Mientras que contactos normalmente abiertos de este relé K1, pues tenemos aquí en el ramal 3 un contacto normalmente abierto. Y aquí hacemos lo mismo. Aquí hacemos lo mismo sobre el relé K2. Tendremos que indicar contactos normalmente cerrados de este relé K2. Pues aquí indicaríamos, ahí no está, ahí hay un error. Aquí tenemos un contacto normalmente cerrado del relé K2. Aquí tendría que haber aparecido un número 1. Y luego también tenemos un contacto normalmente abierto de este relé en el nodo 4. Por lo tanto, ¿cuándo se activará la bobina I1? Pues cuando tenga señal en el relé K1. ¿Y eso cuándo se consigue? Pues a través del control, cuando active el pulsador S1 y mientras no haya señal en el relé auxiliar K2. Y por otro lado, cuando hay señal en K2, que a su vez activará la bobina I2, pues I2 se activa a través del contacto K2 procedente del relé 2 cuando active el órgano de mando S2. A su vez, cuando active el órgano de mando S2, abrirá el contacto K2 y lo que hará es desactivar la bobina I1. Aquí tenemos de nuevo un relé donde vemos expresamente la bobina A1, A2 y los contactos. ¿Qué contactos? Pues tenemos primero los contactos de fuerza a la bobina A1, A2 del relé K1. Y luego los contactos auxiliares que se utilizan en el control son 13, 14 para el primer contacto normalmente abierto, 23, 24 para el segundo contacto normalmente abierto, 31, 32 para el tercer contacto normalmente cerrado y 41, 42 para el cuarto contacto, en este caso normalmente cerrado. Recordar que el primer dígito representa el número de contacto de ese relé, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Mientras que el segundo dígito representa la función 3, 4, normalmente abierto, 1, 2, normalmente cerrado. La lógica de control utilizada en ese relé me está diciendo que cuando pulse el pulsador S1 pasa corriente por la bobina y cuando pasa por la corriente por la bobina el contacto normalmente abierto 3, 4 se cerrará y lo que provocará es corriente en la bobina I1 de la electroválvula. Aquí tenemos la función lógica AND. Si hay señal en el pulsador S1 y en el pulsador S2, habrá señal en el luminoso H1, se enciende la bombilla H1. Aquí tendremos la operación lógica OR, cuando haya señal en el pulsador S1 o en el pulsador S2. Cuando pulse cualquiera de ellos se activará o sonará en este caso la bocina H1. Aquí tenemos otro elemento muy importante en electrotecnia que es la memoria. Aquí podemos generar un efecto memoria. El efecto memoria se consigue también sobre un relé. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue estudiando cuáles van a ser las condiciones de activación
o desactivación de la memoria. La condición de activación en este ejemplo va a ser S1. Cuando pulse S1 va a haber corriente por la bobina, y al haber corriente por la bobina se cerrará el contacto interno normalmente abierto 13-14. Por lo tanto, por aquí pasará corriente, y cuando pase corriente, esta seguirá realimentando la bobina y la bobina seguirá alimentada hasta que se active el reseteo. El reseteo de esta bobina, que actúa como memoria, se dará cuando pulse a S2. Cuando pulse S2, es un pulsador cuyo contacto normalmente cerrado, se abrirá, momento en el cual cortará la corriente a la bobina y por lo tanto la bobina del relé auxiliar se reseteará. Este es el efecto memoria con un relé. Se consigue, repito, poniendo o realimentando en paralelo con un contacto normalmente abierto y colocando el reset, en este caso en serie con esa realimentación del contacto normalmente abierto. En este caso, si analizamos qué es lo que pasa si damos al pulsador de marcha S1, activamos la memoria S1 con S1 y reseteamos simultáneamente con S2, está claro que si damos a S1 y a S2, a esos dos pulsadores simultáneamente, sí que se consigue activar el relé. Por lo tanto, a este tipo de memoria con este relé electrotécnico se denomina que es prioritaria a la marcha. Repito, ya que al darse señal set con el pulsador S1 y señal reset con el pulsador S2, sigue pasando corriente a la bobina y por lo tanto seguimos teniendo señal en la bobina. Y aquí tenemos una misma memoria con relé K1, pero en este caso lo que estamos haciendo sobre este relé auxiliar memoria es condición de activación de la memoria S1, y en este caso la condición de desactivación la ponemos con un contacto normalmente cerrado antes de llegar a la bobina. Varía un poco con respecto al caso anterior, y la diferencia estriba con el caso anterior en que si pulsamos S1, contacto normalmente abierto, y pulsamos S2, contacto normalmente cerrado, lo que hacemos es abrir este contacto, y lo que conseguimos con este tipo de memoria es que manteniendo set y reset nunca va a llegar corriente a la bobina, nunca se activará esta memoria. En este caso se dice que es relé auxiliar trabajando como memoria prioritaria al paro o al reset, mientras que en el caso anterior teníamos un relé auxiliar trabajando como memoria prioritaria a la marcha, al set. Bien, aquí tenemos cómo accionar con un pulsador una electroválvula que es la electroválvula de potencia del cilindro. Por lo tanto, esta es la parte de potencia neumática y esta es la parte de control electrotécnico. Pero destacar que en ambos circuitos electrotécnicos y neumáticos tenemos el componente I1 que es el mismo físicamente, que es la bobina, que es la que nos relaciona la parte eléctrica o electrotécnica con la parte neumática. Aquí tenemos lo mismo, una bobina I1, pero en lugar de ser atacada directamente, se ataca indirectamente a través de un relé auxiliar componente electrotécnico. A este tipo de accionamiento de la bobina de la electroválvula I1 se denomina control indirecto, ya que se ataca indirectamente a través de un relé electrotécnico auxiliar. Es decir, pulsamos S1, pasa corriente por la bobina del relé, que no de la electroválvula, del relé K1. El paso de esa corriente por esa bobina provoca que su contacto 13-14 normalmente abierto se cierre, y lo que va a provocar es a su vez el paso de corriente de la bobina en la bobina de la electroválvula I1. Por lo tanto, comenzará a salir cilindro.
control indirecto. Recordar que los relés se numeran con la letra K, los órganos de mando con la letra S y las bobinas con la letra I. Y los contactos, aparte de ponerle la función, el número del contacto primero y el segundo número, el número de función, hay que ponerle siempre también al lado de ellos el nombre del relé al cual pertenece. Es decir, K1 es el elemento físico común, esta es la bobina y este es el contacto normalmente abierto. Mientras que aquí I1 es el mismo elemento físico, pero en este caso representada en el esquema neumático y aquí en el esquema electrotécnico. Aquí tenemos más aplicaciones. Bueno, y con esto daríamos por finalizado una descripción básica de los componentes mínimos a utilizar en la práctica 4 de la asignatura. Eso es todo. Gracias.